No, es que me están comiendo la masa. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Pasaron 5 días, 6 días, profesor. Ah, ya se nos olvidó. No, es que no se nos olvidó, sino que lo archivamos. Ya pasó a la memoria de largo plazo. Exactamente. Estamos en el Conacid no ha celular. pagado, hasta que Conacid no pague, no estudiamos. Hasta que Conacid no pague no estudia. Tengan cuidado, porque si no estudian, a lo mejor Conacid deja de pagar. ¿Qué quedamos por esto? Bueno, ya independientemente de esos detalles. Sí. Estamos en el oscilador armónico y calculamos las energías por el Bueno, oscilador. vimos el oscilador armónico, ¿no? Ah, bueno, lo vimos. Profesor, yo tengo una pregunta. Es que cuando estamos solucionando la barrera de potencial, Sí, solucionamos la barrera de potencial con usted, ¿verdad? No lo solucionamos. en el estudio de tarea. Cuando estamos solucionando el pozo de potencial, pozo cuadrado, El pozo cuadrado. Sí, es así. cuando la onda, bueno, cuando nuestro sistema estaba del lado izquierdo, donde estaba el potencial, o sea, el primer potencial diferente de cero, Ajá. nosotros decíamos que la solución de la ecuación de Schrödinger en esa parte donde el potencial era grande, eran dos exponenciales, Sí. que despreciamos una. Bueno, no la despreciamos. Bueno, La dijimos, quitamos. La quitamos porque, bueno, estaba viendo y hay, o sea, en esa interfase, a pesar de que ahí el potencial es mayor que en el siguiente, Sí. puede que la onda se refleje. Entonces, si la onda se refleja, no podríamos quitar esa exponencial. ¿Por qué no? A ver. La razón para quitar la exponencial es que la función de una tiene que ser normalizable. Ajá. ¿Sí? Entonces, si no la quitamos, ya en ese momento no es normalizable. Bueno, entonces mi pregunta va a esto, es que ayer estábamos viendo la barrera de potencial, ¿cierto? Solamente la barrera de potencial, y la primera parte, o sea, antes de encontrarse con el potencial, también la solución son dos exponenciales. Estoy pensando en el problema que es. Eso. No, la barrera no, bueno, dejémoslo en la barrera, ok. En la primera parte, la solución son dos exponenciales. No, son dos. Por armónicos. dos senoides. Sí, porque son ondas libres. Acá es seno y coseno, acá es seno y coseno, y acá son exponenciales. Changos. Ah, porque túnel. Sí. Bueno, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No. Son complejas aquí y son reales. Sí. Gracias. Ok, sale. A ver, entonces la vez pasada resolvimos el oscilador armónico, que corresponde a un potencial parabólico. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sus soluciones resultaron ser ¿qué? Eran con los polinomios con la fórmula de Rodríguez y luego llegamos a... Pero hay una forma de Rodríguez para cada... Para cada valor de n y No, para cada polinomio de cualquiera de los franceses, entonces... Ay, Dios, eran soluciones... ¿Cómo es que se llama ese polinomio? Eran los polinomios de Hermite, ¿no? De Hermite. Eran los polinomios de Hermite multiplicados por una gaussiana. Sí, era una gaussiana multiplicada por el polinomio de orden 0 de Hermite, de orden 1 de Hermite, de orden 2 de Hermite, etcétera, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, salía que los niveles de energía estaban equiespaciados, ¿no? A diferencia del pozo cuadrado, donde en el pozo cuadrado infinito los niveles estaban espaciados como n cuadrada, ¿no? Es decir, los primeros dos estaban menos espaciados que el segundo y el tercero, y menos espaciados que el tercero y el cuarto, y etcétera, ¿no? Acá no, acá todos estaban a la misma distancia, y esa distancia energética, ¿no? Era justamente h barra omega, ¿no? Donde omega era
frecuencia de resonancia del oscilador armónico clásico. Y empezaban a chivar medios. Y H barra omega, pues era este numerito mágico que se sacó de la manga Planck, ¿se acuerdan? En la primera clase. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso fue lo que salió del oscilador. Y luego empezamos a hablar de cosas mucho peores, ¿no? De los momentos angulares y que se lo Dijimos, bueno, ¿qué pasa ahora con el momento angular? El momento angular sucede que el momento angular como tal no es un observable, ¿no? Lo vimos, lo dijimos, no lo demostramos, pero lo dijimos, espero que me hayan creído. Si no me creen, demuéstrenlo. ¿Y por qué no era un observable? No creo porque teníamos que medir. Para medir el momento angular hace falta medir la posición y otra cosa. Tiene que ver con eso. Bueno, el momento angular se construye clásicamente, el momento angular es el producto cruz del vector de posición con el vector de momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, implicaría como que revolver dos cantidades que no son, cuyos operadores cuánticos no conmutan, ¿no? Ahora, digamos, es una razón ahí como muy de fondo. La verdadera razón es que las componentes, el momento angular es un vector de 3 componentes. Y el momento angular es, o sea, sucede que sus componentes no conmutan entre sí. Es decir, Lx no conmuta con Ly y no conmuta con Lz. Ninguna conmuta con ninguna otra, ¿no? Esa es la parte importante. Entonces, eso quiere decir que para determinarlo completo, bueno, no podría determinarlo completamente porque al medir una de sus componentes, las otras dos quedan automáticamente indeterminadas. No puedo medir simultáneamente las 3 componentes. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces construimos el operador de momento angular, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y construimos el operador. Bueno, construimos el operador de la magnitud del momento angular al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo era? L cuadrado era igual a menos h barra cuadrada 1 sobre seno cuadrado de teta parcial segunda respecto a phi más 1 sobre seno de teta parcial respecto a teta ese era el operador de la magnitud del momento angular. Y sucede que la magnitud del momento angular sí conmutaba, por ejemplo, con la componente z del momento angular. ¿Sí? Entonces, sí podemos, aunque no podemos medir todo el momento angular, sí podemos medir su magnitud y además su proyección, por ejemplo, en el eje z. ¿Sí? Eso sí se podía. De igual manera, pero se puede medir su proyección con X y con Y. En principio sí. Ah, ok. Siempre trabajamos con la componente z simplemente porque la talacha es más sencilla así, Bueno, ¿no? Menos i h barra parcial respecto a i. Y en realidad, ¿cuál es la componente z? Es una cuestión arbitraria, depende de cómo pongas tu sistema coordenado. Entonces, sí. Ok. Entonces, tú siempre puedes orientar tus coordenadas de tal forma que z sea la componente que tú quieras. ¿Sí? Y entonces dijimos, bueno, que ya tenemos los operadores de estas dos que sí son observables, ¿no? O sea, L cuadrada sí se puede medir, LZ sí se puede medir. Y bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer para averiguar sus valores?
aplicar ese operador en la ecuación de Schrödinger y mirar qué resulta. No, no una ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es la ecuación Bueno, eso es de la con- energía. Sí, eso es con Hamiltoniano, exacto. Pero la idea no está mal. Porque yo estaba pensando en una cosa así como valores propios. Que la Lo que persona necesitamos es lo hacer opera. ahora hacer la ecuación de valores propios de estas observables. Uy, ese sí, no sé. No sé. No, pues así de sencillo. Le aplicas Eso, por este sí. a una función Igual a una un valor constante. por una función. Ok. Por la misma función. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que dije? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que L cuadrada, este operador, ¿no? Aplicado en una función que mañosamente voy a llamar y mayúscula de teta phi, va a ser igual a h barra cuadrada por lambda por y mayúscula de teta phi. Y LZ aplicada en esta misma y cuadrada, porque acuérdense, las funciones, como los operadores sí conmutan, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto de funciones propias va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Puede cambiar de color? Pues puedo cambiar por rojo. Lo cual me han dicho que trate de evitar, que porque es antipedagógico y quién sabe qué tantas cosas, pero si prefieren yo me voy con rojo, a mí no me importa. Entonces, yo tengo negro. ¿Tienes negro? Profesor, usted acaba de decir que como los operadores conmutan, No tengo azul. el conjunto de funciones de onda es el No mismo. lo tengo que decir. Sí, es un resultado de álgebra lineal, ¿no? Si dos matrices conmutan entre sí, esencialmente su conjunto de vectores propios es el mismo, no el de valores propios, cada uno va a tener sus valores propios, pero el conjunto de vectores propios, o en este caso el conjunto de funciones propias, va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. LZ aplicada en Y de teta phi va a ser igual a H barra M Y teta phi. Y digo, este debería ser, bueno, este podemos poner cualquier número y cualquier número, allá introduje H barra cuadrada y H porque simplemente nos va a convenir para la talacha eventualmente. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Un poco de rojo, ¿no? Bueno, a ver. ¿Esto cuánto da? Pues hay que meterle el operador allí. Ahí está el Está operador. Z. Eso sabes, yo Está estaba muy pensando fácil el de el arriba. operador, a ver. Entonces la derivada de este respecto sí que de h barra, las h se van, queda ahí. La derivada igual. Pues eso debe ser una exponencial porque es una función cuya derivada es ella misma. ¿Cierto? Básicamente, ¿están todos de acuerdo? M es el valor propio. Bueno, HM es el valor propio. Tenemos que averiguarlo. Parte de resolver la ecuación de valores y vectores propios es hallar los vectores propios, bueno, en este caso las funciones propias y los valores propios. El z tiene ya un h, eso se le facilita porque si le pone h en la... No, la H la puse yo, simplemente porque nos va a ser más fácil. O si no, Para eso la el poner, si no pongo H barra, eventualmente va a quedar incluida dentro de la constante que ponga yo ahí. Estoy aquí en una cosa espantosa. ¿Sale? Digo, eso mañosamente porque ya sé cuál es el resultado. Pero si no, lo podemos hacer nada más con M y luego vas a ver que ahí queda incluida una H barra. A ver, entonces, ¿cómo queda? Me queda menos I H barra parcial respecto a teta, respecto a phi, de Y teta phi, igual a H barra Lambda. Y teta phi. Esa no está tan difícil, ¿no? Las H barras se van. ¿Y qué es lo que nos queda? Parcial respecto a phi de
y teta phi es igual a I M y teta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Un exponencial. Una exponencial. Bueno, queda una exponencial compleja por eso. Pues, Y de teta phi. Tenemos que hacer separación de variables, ¿no? ¿A poco no? Entonces, va a ser una función de teta, que todavía no hemos determinado, Ah, ok, una función de phi. y una función de phi. Y la función de phi de una vez podemos decir cuál es. ¿Cuál es? Ah, función de phi. E a la I M phi, ¿no? ¿Sí? Ah, pues pero estaría dando respecto Y a como phi, la sí, función, claro. a ver, si doy, es una función cíclica, ¿no? Entonces, periódica. Entonces, si doy una vuelta completa, ¿no? Si phi va de 0 a 2pi, como que la función tiene que regresar a su mismo valor, ¿no? Más le vale porque estamos regresando al mismo punto en el espacio. ¿Sí? A ver si me están haciendo caso. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que m tiene que ser igual a 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Tiene que ser un número entero para que justamente sea cíclica. Cíclica, cuando phi da una vuelta completa, es decir, va de 0 a 2pi, esta tenga que regresar a su mismo valor. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos, a ver. No sé. 0 m, claro. ¿No? ¿Sí? Es que. No, sí. O sea, es que Es que todo para está mí es. no es fácil ver. O sea, entiendo que la exponencia, bueno, da un ciclo cuando phi va de 0 a 2pi. Sí. Pero no entiendo la necesidad de que m sea 0, 1, 2, 3. Vamos a suponer que fuera 0.5. Ujú. ¿Sí? Voy de 0 a 0 a 2pi. A Eso pi. quiere decir que este A pi. argumento Iría a completo pi. va de 0 a pi Sí, y no regresó a su mismo valor. entiendo. ¿Ya? ¿Ya entendí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esta condición es importante. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ok. Profesor, Sí. continuando con la pregunta de Oscar de todas formas, ¿y de dónde sale el argumento de que tiene que ser una función cíclica? No tiene que ser, eso sale de resolver esta ecuación diferencial. Ajá. Ah, pues La porque solución la de esta ecuación solución es. diferencial es esta. Exacto, Que porque sucede es que es una armónica. función armónica. Ujú. Es una función periódica, así es. Ok, Así es la vida. ¿No? ok. ¿Sí? Ya está. ¿Sí estamos hasta aquí? Ok, y luego habría que resolver la otra ecuación, la ecuación en teta, ¿no? Es decir, vamos a sustituir este operador aquí y a ver qué sale. Bueno, y no sustituimos ahí, también sustituimos esta y, ¿no? Ya sabemos la parte en phi, entonces ya nada más hay que encontrar la parte en teta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Uno sobre seno de teta cuadrado. Ah, no, 1 sobre seno de teta. Voy a poner primero este término, ¿ok? ¿Sale? 1 sobre seno de teta. Parcial respecto a teta. Seno de teta parcial. Teta. Teta. Ese es este término. Menos m cuadrada sobre seno cuadrada de teta. Teta. Más lambda. Teta igual a teta.
¿Sí o no? ¿De acuerdo o no de acuerdo? A ver, tenemos una h barra Ajá. cuadrada que me va a quedar de los dos lados, ¿sí se dan cuenta? Sí, Aquí entonces, tengo una h barra cuadrada y acá tengo una que está en el operador, por eso Esa puso se h vale. cuadrada. Ajá. ¿no? Luego, esta parte es 1 entre seno cuadrado, 1 entre seno cuadrado, multiplicado por la segunda derivada respecto a phi, pero la segunda derivada respecto a phi lo único que me saca es un menos m cuadrada. Ok. ¿Sí? Ahí está, menos m cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Y luego me queda, bueno, ya hemos dicho, este término es este, ¿no? Ujú. Y me faltaría un... Le falta un signo menos. otro signo menos. Ah, porque tiene un menos h barra cuadrada al principio. Tengo Usted- este usted menos, cancela el h barra este cuadrada. menos que me afecta a este término, ¿sí? Ajá. Bueno, más bien, multiplico por menos de los dos lados, ¿no? Ajá. Y entonces, este lambda que está Ah, de este ok. lado me quedaría Negativo y menos pasa lambda positivo. Y pasa lo pasamos positivo. del otro lado. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, correcto. Y a poco no cualquiera dice, pues está fácil, ¿no? No, pero no está tan inmediato. A ver. Ah, pero es. No, es que es el teta mayúscula es diferente al teta minúscula, ¿cierto? Sí, teta mayúscula es una función de teta minúscula. Y la otra teta minúscula es una Es la variable. variable. Entonces una función. Uy, no, sí está muy complicado. ¿Cómo? A ver, ¿sí vamos o no vamos? ¿Sí? Pero y si desarrollamos la derivada, por ejemplo, la que está ahí, como es derivada respecto a teta es la derivada de un producto, va a quedar una segunda derivada, la derivada del seno va a ser coseno y así sucesivamente. Y eso volvió un relajo, ¿no? Pues no sé a dónde llegue ese tema. A no ser que haya una solución ya propuesta, ¿no? Sí, a esto. Bueno, no, es así como están, ¿no? Pero vamos a hacer un truco. Acuérdense, aquí es los cambios de variable, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Pues como se deje, ¿no? Entonces, vamos a ver, sea x igual a coseno de teta. ¿Sí? Esto me convierte esta ecuación en 1 sobre raíz de 1 menos x. Esta pues ya nos arrojó Parcial respecto a teta, a ver, espérense. Esto ya se volvió un relajo. Profesor, qué pena, antes de que siga. No, ya entendí. No, continúa. No había visto lo de los tres. A ver, Perdón. la derivada respecto a teta va a ser igual a la derivada de teta respecto a x por la parcial. Perdón, al revés. Por la parcial respecto a x. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Ahora, ¿cuánto vale esta? Esta es menos seno de teta, ¿no? Entonces, parcial respecto a teta va a ser igual a menos seno de teta parcial respecto a x. ¿Cierto? ¿Sí? Y ahora, seno de teta, ¿cuánto es en términos de x? Tampoco no es menos la raíz cuadrada. Gracias, gracias. La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada parcial respecto a x, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿sí? 1 sobre el seno de teta, multiplicada por menos raíz de 1 menos x cuadrada, parcial respecto a x, de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por menos raíz de 1 menos x cuadrada
parcial respecto a x, ¿sí? De teta mayúscula menos m sobre seno sobre 1 menos x cuadrada lambda teta mayúscula igual a 0, ¿ok? ¿Salió mejor o peor? No entendí la segundo paréntesis, el que está menos la raíz cuadrada, 1 menos x Ah, te cuadrada. falta un paréntesis, perdón. No, y no entiendo ese término. Tengo seno de teta, que es raíz de 1 menos x cuadrada. Sí, correcto. ¿Sí? Y luego tengo parcial respecto a teta, y parcial Que ese respecto a es teta es menos. menos la raíz de 1 menos x cuadrada parcial respecto a x. Que ese es el segundo término que está allí. Pero, y este, sí, correcto. Y este primero, el que está antes de la derivada respecto a x, Es 1 sobre seno de teta, ese sí 1 está sobre raíz allí. de 1 menos x cuadrada, Ajá. multiplicada por la raíz por la parcial respecto a teta, que es menos raíz de 1 menos x cuadrada parcial ok. respecto a x. Ujú. ¿Sí? Está bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este se va con estos, aquí lo que me queda es menos, parcial respecto a x de 1 menos x. menos, de una vez el menos, y este menos lo quitamos, ¿están de acuerdo? 1 menos x cuadrada, parcial respecto a x, en teta, ¿no? Menos m, 1 sobre raíz de x cuadrada, teta, más lambda, teta igual a 0, ¿cierto? Un segundito, espera. ¿Sigamos hasta ahí? Teta. ¿Sería mejor o peor el cambio de variable? Este va con este. Este va con este. Respecto a x. ¿Y sería mejor o peor? Entonces, eso. ¿Cómo? Eso es, Eso no se pregunta. sí. Pero o sea, antes de que sigues, ese truco, por ejemplo, hacer x igual a coseno, fue inspiración de quién o ¿Es que, cómo- perdón? eso, y eso como alguien ve esas cosas, exacto. Ah, bueno, esos son años de experiencia. Eso se llama Y desespero. no digo que sea mi experiencia, ¿no? O sea, hay gente que pues, ve estas cosas y dice, ah, sí, vamos a inventar tal cambio de variable. Y le sale, ¿no? Porque es que como no son pasos, sino que son varios pasos en el que hay que adelantarse, es lo difícil. Y dice, ah, pues cuando usted haga la enésima derivada, entonces le voy a ir esto con esto. No, no. Esencialmente, esencialmente o sea, ese tipo de cambios de variable, cuando uno acaba de llevar el curso de ecuaciones diferenciales, como que uno los tiene más frescos, ¿no? Ajá. Poco a poco, si uno no lo usa, pues se le van yendo, ¿no? Pero sucede que, o sea, este operador sucede que es un operador muy importante en física, no solo en mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve una cosa que más o menos tiene esta forma, uno como que ya tiene que decir, ah, no, eso va por este lado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esa derivada o... No, lo que vamos a hacer es reconocer esta ecuación. Ah, ok.
¿no? Ahí sí es cuestión de que, eso también es cuestión de experiencia, ¿no? O sea, cuando lleguen a una ecuación y digan, esta como que tiene forma de algo, pero no me acuerdo qué, váyanse a sus libros de ecuaciones diferenciales, de funciones especiales, de ecuaciones parciales, ¿no? Y ahí normalmente viene una lista. Si tiene tal forma, es una ecuación de tal tipo. Si tiene tal otra forma, es de este tipo. Sucede que esta es una ecuación, es lo que se llama la ecuación asociada de Legendre. Nada más y nada menos. ¿Te lo imaginabas? Era claro. No, lo que pasa es que la verdad yo esas funciones especiales no las he estudiado con detalle. Yo siempre he pasado por ahí muy rápido. Hay que llevar un buen curso de métodos matemáticos. Sí, no, pero igual digamos uno lo puede hacer leyendo un libro de Sí, ecuaciones sí. diferenciales, pero pues yo no lo he Así hecho es. con suficiente. Hay un buen libro de ecuaciones diferenciales. Creo que en el CIL está solucionado y lo desarrollan así, lo llevan a uno de la mano, ¿no? Según Bueno, uno que a mí me gusta mucho es el... No, el BOAS no me gusta nada. No, el Afken no, como... El Afken está bien para ir a hacer una consulta, pero no para aprender. No, un buen libro de ecuaciones diferenciales, Tira. ahorita me acuerdo. En fin. Entonces, la ecuación asociada de Legendre y la solución son los polinomios asociados de Legendre. ¿Sí? Para los cuales también tenemos una ecuación de Rodríguez. ¿Sale? Es la ecuación asociada de Legendre siempre y cuando valores de M. lambda, no, los valores de m ya los tenemos definidos, ¿no? Son 0, 1, 2, O sea, 3. m sea un número entero, cosa que ya sabíamos de todas formas, ¿no? Y lambda sea de la forma M más 1, una cosa así. L por L más 1 Eso. con L igual a 0, 1, 2, etcétera. Y el valor absoluto de M tiene que estar acotado por L además. Ok, esas son las condiciones. Si eso pasa, entonces las soluciones de esta ecuación son los polinomios asociados de Legendre. Si no, pues no. ¿Sale? ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces los polinomios estos, P sub L super M, así se les denota, ¿no? Son iguales a L dividido por 2 a la L factorial, 1 menos X cuadrada a la M sobre 2, la derivada M más M, sí, En la ecuación de arriba queda menos m cuadrada sobre m cuadrado. ¿Qué no debería de ser m cuadrada sobre 1 menos x cuadrado? tienes toda la razón. ¿Y la m? La M. La M es cuadrada también, tienes toda la razón, sí, sí. La M es cuadrada, sí, sí. ¿Cómo? Entonces, a ver, ¿cómo queda la función finalmente? La función esta Y, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el producto? Primero, es el polinomio evaluado, bueno, lo que quiera que salga de aquí, ¿no? Evaluado en X, ¿sí? Pero X es coseno de teta, que es la variable original con la que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces ahora va a ser el polinomio evaluado en coseno de teta, ¿no? Y multiplicado por la exponencial, ¿cierto? ¿Sí?
¿Sí estamos hasta ahí? Entonces la solución completa queda así. YLM de teta phi va a ser igual, y de una vez aquí les pongo la constante de normalización. 2L más 1 por 1 más M factorial sobre 4 de LM, L más M factorial por menos 1 a la M PLM de teta E a la IM. ¿Ok? El único paso que me salté ahí fue de dónde salió la constante de normalización, ¿no? Y la constante de normalización esencialmente que sale de integrar todo esto sobre teta phi, ¿no? Teta de 0 a 2pi y phi de 0 a pi, ¿no? Y que nos tenga que dar 1. ¿Sí? No, nos vamos a saltar esa talacha, no tiene ninguna relevancia, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bueno, me regalan un segundito, ahorita regreso. Yo hice una vez y luego eso. Sí, esa es solución. Son unos valores de las que el costo de ya. y uno empieza ahí a variar los valores. Ok, sale pues, a ver. Entonces, ¿en dónde estábamos? Allá. Bueno, vamos a anotar algunas cositas. Como les decía, este operador es un operador que es importante en la física. No me refiero con la H barra, sino esta parte. Profesor, disculpe, pero es que no veo la forma de, o sea, sé que Y es el producto de las dos soluciones, la de phi y la de teta. Sí. Phi está ya al final de la expresión, ¿verdad? Pero no veo, o sea, no logro relacionar el teta, o sea, sé que el teta tiene que ser estos polinomios de leyenda. Exacto. ¿Cómo están? No le veo. Aquí están los polinomios de Lagrange, multiplicados por la exponencial, y el resto es la constante de normalización. Ah, ok, eso fue lo que te digo que no iba a hacer porque es cierto, está la H. Sí, esta es la H. Ok. Ay, tampoco me dio gracia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? Gracias, Ok. profesor. A ver, vamos a hacer un paréntesis momentáneamente. ¿Alguien sabe la expresión del laplaciano en coordenadas externas? ¿Así de memoria? Hombre, muchachos, hombre, ya Creo que se lo deben de saber. 1 sobre seno de teta. Es igual a 1 sobre... ¿Ustedes lo saben, profesor? Sí, aquí está, mira. Parcial respecto a R cuadrada, parcial respecto a R. Más 1 sobre R cuadrada. Seno de teta. Parcial respecto a teta. Seno de teta parcial respecto a teta. Más 1 sobre R. Cuadrada. Seno cuadrada de teta. Parcial. A ver, ¿no notan alguna similitud? Uno más M. El último ¿Qué pasa? uno más M. En el numerador de la raíz de la constante de normalización, el último término es 1 más M factorial, ¿verdad? Sí. Este es 1 más M factorial, sí. A ver, acá. ¿No les suena conocido? Se parece como a esto, pero en vez de cuadrado. En algunas cosas.
La parte angular es aquella, ¿no? Con un 1 entre r cuadrada, pero es la misma. ¿Sí? Eso explica la tarea. ¿Cómo? Aunque eso explica nuestra otra tarea. Su otra Porque tarea. si ahí nos quedaba con L cuadrado sobre R cuadrado, básicamente. Y esto era el operador PR, si mal no recuerdo. Creo que era PR sobre R cuadrado sobre más R cuadrado sobre R cuadrado, 2mR cuadrado, una cosa así. No sé qué les dejamos de tarea. No, pero o sea, lo que usted, sí, lo que usted dice, que quiere reemplazar esos los términos 2 y 3 por L cuadrado. Esta parte por r cuadrada es el operador L. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador de momento, ¿se acuerdan cuál era el operador de momento? Menos IH barra según por la derivada respecto a X. Por la segunda derivada respecto Por a la X, ¿no? segunda. Bueno, cuando lo hacemos multidimensionalmente, es decir, en 3 dimensiones, Ajá. y en coordenadas esféricas, pues ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es menos h barra cuadrada sobre r cuadrada parcial respecto a r, de r cuadrada parcial respecto a r, más 1 sobre r cuadrada, l cuadrada, ¿a poco no? Es justamente este, nada más multiplicada por h barra cuadrada, ¿no? Menos h barra cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el hamiltoniano de un sistema de estos, ¿no? ¿Cómo queda? Me queda este término, ¿no? Que es menos h barra cuadrada sobre r cuadrada parcial respecto a r, de r cuadrada parcial respecto a r. ¿Sí? Más 1 sobre r cuadrada. A ver, momento. 1 sobre 2. Aquí vamos a tener que tener cuidado. Hay una elección desafortunada de variables. Tenemos m acá, que es el índice de esta exponencial, y tenemos por ahí m, la masa de la partícula. ¿Sí? Entonces nada más, aguas, no se hagan bolas con cuál es cuál. Son dos números distintos. MP, ¿no? O M mayúscula. O M mayúscula. Acostúmbrense porque nadie hace la distinción. Entonces, cuando lean un texto de cuántica, cuando lean un texto de cuántica se van a encontrar las m revueltas. ¿no? Ok. Entonces nada más, acostúmbrense a seguir cuál es cuál. ¿Ok? Porque casi todos los textos de cuántica le llaman m a este y m a la masa. Entonces nada más, A la masa le aguas con ponemos un eso. moño. ¿Eh? Le ponemos un moño a la masa para que quede Pónganle bien. un moño a la masa. Sí, algo así. Queda más Más. bonito. L cuadrada sobre Profesor, yo entendí en la línea anterior por qué, o sea, está claro lo del lado derecho mío, pero no entiendo por qué igual eso a P gorro. O sea, está claro lo otro, lo que está ahí, pero ¿por qué igual a P gorro? Porque ¿cuánto es P? P cuadrado. Ah, bueno, P además. cuadrada Pues P cuadrada es igual a, Es era menos menos IH barra por la h derivada. barra cuadrada. Eso, porque queda ahí por ahí, Laplaciano. ajá, Laplaciano. Ah, esa es la idea. Entonces usted despejó la Laplaciano, que es P cuadrado sobre... No me cuadra todavía, porque entonces el Laplaciano quedaría P cuadrado sobre H barra cuadrada. No, Ah, porque no, L ya trae un h barra cuadrada. No, sí, olvídese, yo estoy equivocado. ¿Sí Tienes estamos? razón, sí. Y entonces otra pregunta también, ¿y por qué no le quedó el H barra al L cuadrado? No, es que la h barra está incluida en el L. Ah, cierto. Ah, sí, ya está ahí. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos? Sí, estamos. ¿Ok? ¿Sale? Ahora también, nuevamente, hacer una anotación ahí al margen, ¿no?
El momento angular, aunque en este curso casi no lo vamos a utilizar, bueno, sí lo vamos a utilizar en el siguiente cálculo, pero nada más. Es una cantidad muy, muy importante en la mecánica cuántica. Uno, porque es una cantidad que se conserva. Pero más importante que eso, porque el momento angular cuántico sucede que se divide en dos componentes. Digamos, la versión cuántica del momento angular clásico, ¿no? Que ya más o menos saben de qué se trata, más una componente que le llamamos el spin, que es una cantidad cuántica, puramente cuántica, no existe su símil clásico, ¿no? Es una cantidad que emerge de la mecánica cuántica, ¿sí? Y sucede que el momento angular total se denota J y es igual a L más S, es decir, al momento angular L, que le llamamos el momento angular orbital, más el momento angular de spin, ¿sí? Este J es el que se conserva, ¿sí? Y el trabajar con momentos angulares en mecánica cuántica es todo un arte, ¿no? Que tendrán que aprender y lo van a aprender en su curso de cuántica seguramente, ¿no? Aquí no lo vamos a ver, pero ténganlo en mente que es una cantidad muy importante y sobre todo tengan muy en mente que tiene esta componente adicional. Las partículas, por el simple hecho de tener partículas, la gran mayoría tienen una cierta cantidad de momento angular que no tiene que ver con su estado de movimiento, sino tiene que ver con su naturaleza misma. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y a eso se le llama spin. ¿Sale? Es una cantidad totalmente cuántica, ¿no? No hay versión clásica. ¿Sale? Es algo nuevo. ¿Sí? Perdón. Sí. Dijo que no hay diferencia en la I de la J. J es el momento angular total, L es el momento angular orbital y S es el spin. Sucede que el momento angular total es el momento angular orbital, que es lo que siempre hemos entendido por momento angular, lo que clásicamente entendíamos por momento angular, nada más que la versión cuántica, pues, más esta nueva cantidad que esta sí no existe en la física clásica. ¿Vale? ¿Sí? Nada más, digamos, como breviario cultural, ¿no? Algo muy importante sobre el spin es que, uno, todas las partículas lo tienen, ¿no? O sea, el electrón, el protón, el fotón, etcétera, etcétera, tienen momento angular. Y bueno, tienen esta cantidad que se llama spin, ¿sí? Y ese spin, además, sucede que define cuestiones muy, muy importantes del comportamiento de esas partículas, ¿sí? De hecho, divide a las partículas en dos grupos, ¿sí? Hay unas que se llaman fermiones y hay unas que se llaman bosones, ¿sí? Los fermiones tienen spin semientero. Es decir, un medio de H barra etcétera, ¿no? O sea, puede tener cualquiera de estos spins, ¿sí? Los fermiones. Y los bosones